Continuando con la definición que empezamos a ver la vez anterior. Entonces, mencionamos que una de las palabras clave dentro de lo que venía siendo este conocimiento, que le estamos llamando Cábala, viene del verbo lekabel, que significa recibir, o es una forma de traducirlo, obtener, también se puede traducir como obtener. Se refiere en este caso a conocimientos o enseñanzas de el pueblo judío que fueron recibidas a través del maestro al alumno, y esto fue de manera oral. Mencionábamos que la palabra cábala puede ser descrita de la manera más ambigua o puede ser de una manera más sofisticada, no importa, en esto no hay trascendencia desde el punto de vista del conocimiento que se quiere transferir, no hay un gran cambio en ese sentido. La relevancia en los conocimientos de esta enseñanza vienen por por lo que se trata de transmitir o en lo que se trata de reflexionar, no por la parte de, de la precisión, de lo correcto, de la manera de decir las cosas, etcétera, que recaen más sobre una parte de tipo académica, se puede decir, o de técnica, pero en este caso van en otro sentido. Eh, mencionábamos en la vez anterior, mencionábamos en la vez anterior que absolutamente todo lo que está, absolutamente todo lo formado, lo que está formado en la naturaleza, tiene la propiedad de recibir. Y sobre este secreto que menciona la Cábala, que bueno, no es ningún secreto, si todo tiene la voluntad de recibir, esta vendría siendo una propiedad. Sobre este principio recae pues el conocimiento fundamental de las enseñanzas de este conocimiento, de que todo tiene la propiedad de recibir, o por lo menos todo lo que nosotros somos capaces de percibir tiene la propiedad de recibir. Como menciona aquí, no solamente se reduce a la mera satisfacción de una definición mental, sino que también, lejos de solamente ser un símbolo para hacer una representación, también alude a lo que son las propiedades de la misma naturaleza. La naturaleza también tiene la propiedad de recibir, o bueno, eso es lo que nos dice este conocimiento o esta tradición. En este caso, si estamos mencionando entonces que es una propiedad de la naturaleza, el, el, la, la capacidad de recibir, pues podríamos decir que pues, esta pudiera llegar a ser pues de alguna manera validada. En este caso, pues lo que podríamos mencionar es que todos los objetos en la naturaleza tienen la capacidad o la propiedad de que pueden estar en un proceso de movimiento, de transformación, de cambio, de evolución, debido a una energía que es un motor principal de la cual extraen la capacidad de llevar a cabo estos cambios. Pero esta capacidad no es intrínseca en las cosas por sí, sino que van tomando de lo que hay para poder llegar a este efecto. De tal manera que las cosas que nos rodean toman de lo que hay para poder pues desenvolverse o desempeñarse. No sé si se va entendiendo lo que estamos mencionando. ¿Hay algún comentario, alguna duda que tengan? ¿Todo bien? Ok, gracias. Entonces mencionábamos que si la capacidad de recibir era una propiedad de la naturaleza y se encontraba en absolutamente todo, hay algo
que en la Cábala se le define como aquello que aquí sería un punto de discusión, pero vamos a tratar de verlo de una manera en la que sea práctica. Hay un algo que vendría siendo la fuente del resto de las cosas, y esta fuente, a pesar de ser parte de la naturaleza y del resto de las cosas, no es en sí ni las cosas ni la naturaleza. Esto es a lo que por definición se le suele llamar como Dios. En muchos lugares se le suele denominar de esta manera, pero lo que se nos va a hacer hincapié dentro de este conocimiento es que esta naturaleza o esta inteligencia o esta fuente o esta capacidad o este potencial es todo lo que nosotros percibimos, vemos y sentimos, y sin embargo no lo es. Es, como dice aquí, sustancia y principio. Es la fuente de donde todo lo demás parte. Sin embargo, pese a que todo proviene de ahí, no es que sea la totalidad. Vamos a dar un ejemplo de esto. Imaginemos que nosotros, como cuerpo humano, fuéramos la totalidad de todo lo que somos capaces de percibir en, en todas estas dimensiones que estamos hablando. Entonces, si todas las dimensiones de las que estamos mencionando conformaran un solo cuerpo, imaginemos por un momento que el cerebro o la inteligencia de nosotros tuviera que ver con esta capacidad creadora de construir toda la realidad que existe, y que por otro lado, este cerebro y esta mente que forman parte de un cuerpo, en su mano derecha tuviera lo que fuera la mente, y en su mano izquierda tuviera lo que fuera las propiedades medibles de la naturaleza, las propiedades sensibles. Y entonces, desde este punto de vista, podríamos decir que este cuerpo, o que la naturaleza, por estar en su mano izquierda, va a ser parte de este cuerpo, y que la mente, por estar en su mano derecha, también va a ser parte de este cuerpo. Sin embargo, lo que yo no podría decir es que esta mano es el cuerpo, ni que la mano izquierda es el cuerpo, ni que la mano derecha es el cuerpo. No sé si se entendió la metáfora que estamos tratando de explicar. Sí, bien entendido, todo claro. Ok, gracias, Marco. Entonces, esto no solamente va a ser una enseñanza también fundamental, sino que además va a ser como que la parte con la que en matemáticas se dice que se tiene suficiencia, que algo debe ser suficiente, pero se me olvidó la otra palabra, debe de ser, ¿cómo se dice? Se me fue. Todas las cosas a veces son, digámoslo así, necesarias, pero también deben de ser, sí, ¿verdad? Debe de ser necesario y suficiente. Entonces, en este caso, lo que se describe aquí como esta entidad o esta inteligencia, que es la fuente creadora de todo, es en sí, es sustancia y también es principio, forma parte de todo y a la vez no es parte del resto de las cosas. Y este conocimiento, que es parte de la enseñanza que se viene dentro de los conocimientos de la Cábala, sí no puede ser validado. Por lo tanto, pertenece a otro campo, porque mientras que mencionábamos que la naturaleza puede ser validada, entonces desde ahí se puede verificar que absolutamente toda la naturaleza tiene la propiedad de recibir. Lo que sí no podemos validar es la existencia de esta entidad, y por lo tanto se va a convertir en lo que vamos a denominar el dogma fundamental, o el principio fundamental, o la creencia fundamental, porque no lo podemos completar en sí. Lo único que podemos es ir creyendo en ella.
Eh, Cuando nosotros empezamos a pensar desde esta manera en que todas las cosas pueden ser tanto receptoras, digámoslo así, entonces habrían cosas que van a actuar, como dice aquí en este conocimiento, como vasijas, que van a ser los elementos que van a recibir, y van a existir elementos que van a actuar como lo que se le denomina como luz, que van a ser los elementos que van a ser capaces de otorgar. Entonces, la voluntad de recibir, como mencionábamos, como forma una parte de la naturaleza, aquí lo que vamos a experimentar nosotros es una especie de conflicto, de dualismo, al darnos cuenta o al comprender que si bien la propiedad de recibir es parte de la naturaleza, pues yo no puedo percibir nada que no sea la naturaleza. Y entonces, si esta entidad que le estábamos denominando como la fuente creadora de todo, o Dios, o se le da bastantes nombres, si esta entidad lo conformó todo, pero no me deja ver todos sus atributos, entonces lo único que soy capaz de ver, pues a él no, a esa entidad no soy capaz de ver, entonces lo único que sería capaz de ver sería la propiedad de que todo es naturaleza, incluyéndome a mí, y desde ese punto de vista, entonces todo tiene la capacidad de recibir, que era con lo que iniciamos hace un momento. Y entonces no tendríamos la capacidad de ver más de una cosa. Tendríamos que percibir únicamente que todo es propiedad de recibir y pues no habría otra cosa más en todo lo que percibimos, en todo lo que conocemos o vemos o escuchamos. No sé si hay algún comentario. Está bien. Ok. Em, Sin embargo, pese a que esto pudiéramos creer que fuera el ideal, o esto debería de ser como lo que por lógica tal vez debería de ser desde un pensamiento filosófico, si todo pertenece a la naturaleza, bueno, entonces voy igualando, ¿no? Todo pertenece a la naturaleza. La naturaleza, todo en ella tiene la propiedad de recibir. Si yo pertenezco a la naturaleza, pues solamente debería ser capaz de ver lo que sucede en la naturaleza. Si la naturaleza toda tiene la capacidad de recibir, yo lo único que sería capaz de ver es que todo en mi alrededor solo tiene la capacidad de recibir. Sin embargo, eso no es verdad. Todo el tiempo vemos una comparación entre lo que es capaz de recibir, pero también entre lo que es capaz de dar. Y yo creo que de ahí viene la interpolación a pensar que debe de haber un pensamiento mucho mayor que lo abarca todo, una inteligencia mucho mayor que lo abarca todo, y que en este caso es la que está otorgando a todo en la totalidad. Y que al no ser capaz uno de poderlo percibir, entonces está por encima de lo que yo estoy limitado, que en este caso son las condicionantes de la naturaleza. Esta entidad debería ser, por lo tanto, pues mayor a la naturaleza. Como una interpolación, no estoy afirmando nada. En este caso, entonces, si lo que puedo ser consciente, porque no puedo ser consciente de esto, de lo que sí alcanzo a percibir, es que en mi entorno voy a estar tratando de descomponer la mayoría de las situaciones en situaciones de dar y en situaciones de recibir. Porque me voy a dar cuenta de que van a haber fuentes que van a temporalmente ser ¿cómo les pudiéramos llamar? Los proveedores de las condiciones bajo las cuales la naturaleza recibe, pero no por eso quiere decir que se puedan comparar con el, digámoslo así, como el proveedor máximo, ¿no? No sé si se va entendiendo. Aquí lo escribimos de esta manera, pero esta es una creación de la mente. O sea, no es que esto pueda hacer que sea verdad, sino que nuestra mente va a tratar de hacer una construcción bajo la que se sienta en paz, en la que va a buscar
que todo en la naturaleza le voy a tratar de dar el atributo de proveedor, aunque sea algo que solamente temporalmente es así. Entonces la naturaleza es capaz de proveerme, pero solo mientras ésta no agota su capacidad de haber recibido. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, una jarra de agua. A lo mejor mi mente, si es muy supersticiosa, en algún momento va a creer que es la entidad creadora, porque lo que va a ver es que esta jarra de agua, si tiene agua por un momento, la va a ver como la fuente que me otorga. Entonces, al yo ser capaz de servirme agua, puedo tomar esa agua y entonces voy a estar muy contento y feliz de recibir agua a través de esta jarra, lo cual no pone a la jarra en el nivel del elemento proveedor principal, pero yo por un momento lo creo así. Y entonces voy a estar muy feliz de otorgarle atributos a esta jarra hasta que esta de repente ya no tenga agua y entonces ahora sí va a venir la decepción. Memo, Dígame. ¿Qué diferencia hay entre lo que la naturaleza proporciona y lo que tú tomas de la naturaleza sin que la naturaleza te lo proporcione? A ver, otra vez. ¿Qué diferencia hay entre lo que la naturaleza proporciona Y lo que tú tomas de la naturaleza sin que la naturaleza te lo proporcione? sin que la naturaleza te lo proporcione? Mira, déjame regresar de la jarra con agua. Ajá. La jarra con agua ahí está, ¿no? La entidad natural no necesariamente tiene una conciencia. Entonces tú asumes un poder cuando tomas de la jarra el agua, asumiendo que la naturaleza te da del agua. Pero entonces, ¿cuál es el detalle, no? Que el objeto está ahí, tú lo tomas, o el objeto se pone ahí para que tú lo tomes. Ah, ok. El objeto, si el objeto está ahí y uno lo toma, bueno, eso yo creo que ya tendría que ver con la percepción de cada quien, de cómo lo vive. No, yo creería, en mi opinión, yo creería que en este caso el objeto no está ahí para tomarlo, pero también puedo tomar de él. En realidad nada está ahí para hacer nada, pero también puedo aprovecharme de eso para poder tener un beneficio. Podría llevarlo a un punto de vista desde lo ético, a lo mejor, el consumo de los alimentos. Entonces nosotros consumimos vegetales y animales y también no solamente consumimos eso, ¿no? Consumimos la tierra, consumimos un montón de cosas. Y las cosas están ahí en este caso y podemos hacer uso de ellas y si no hacemos uso de ellas, de todas maneras las cosas o se van a descomponer o se van a degradar o se van a quedar ahí. Si yo decido no hacer uso de las cosas que están en mi entorno, de todas maneras alguien más puede hacer uso también. Entonces, aquí yo creo que tiene que ver con un punto muy delicado porque ya empezaríamos a entrar en la parte de la ética, ¿no? Porque ahí ya sería una cuestión más de el uso apropiado de las cosas, porque tengo que recordar que así como yo tuve un momento en el que nací y otro en el que voy a dejar de estar aquí, pues las cosas que están en mi entorno también tienen un momento en el que se formaron y una capacidad de dar lo que dan. Y en este caso, si yo abuso de ellas, pues simplemente me las voy a acabar. Y el punto es que a lo mejor no estoy pensando en el resto de los seres, en las personas que están después de mí, o los que están antes de mí y que también hicieron uso de eso. No sé si eso abre un poco el panorama de lo que estás diciendo, y si va dirigido hacia allá o no. Bueno, es que esto de tomar de la naturaleza y o sea, entiendes la naturaleza toda una entidad más compleja que lo que entendemos como naturaleza, ¿no? Yo entiendo ahí que la naturaleza está proporcionando
y tú decides si lo tomas o no. Es lo que yo entendería, algo así que ahorita lo acabas de explicar, ¿no? El detalle es qué se toma y qué no, y por qué no se toma y por qué sí se toma, y eso ya pues es algo muy particular, ¿no? Sí, claro. Podríamos pensar, por ejemplo, en la situación de, no sé, la naturaleza misma está constituida por átomos y al final esos átomos, sus conexiones intrínsecas, están hechas por unos enlaces particulares, ¿no? Y si tú rompes ese enlace a la fuerza, pues provocas el efecto de poder recibir una gran cantidad de energía de ahí. Todos lo conocemos, ¿no? Entonces hasta hay películas acerca de esto. Entonces hay gente que decidió el aprovechar su capacidad para llevar a la naturaleza a este punto donde la puede violentar a tal manera que puede extraerle lo que quiere de ella y la consecuencia, pues hay una consecuencia, ¿no? Así como también puedo agotar algo, también puedo hacer que este algo reaccione. También puedo hacer que este algo tenga un efecto desagradable. Aquí lo que estaba tratando de hacer mención, a lo mejor no se entendió muy bien hacia dónde estaba mencionando, estaba pensando en que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos uso de cosas en la naturaleza, a veces las confundimos esas como entidades por encima de lo demás. Aquí estaba ya citando el ejemplo del caso del Sol y de la Luna, que son casos con los que se puede comprender, creo yo, un poco más esto, donde el Sol es el ejemplo del proveedor por excelencia. En este caso es el símbolo de la luz. Y la luna vendría siendo el símbolo del receptor por excelencia. En este caso es esa vasija de la que se estaba mencionando. Nosotros no podemos simplemente recibir la luz del sol. La luz que el sol provee pues es muy buena y es necesaria y sin ella pues no podríamos existir en este planeta. Sin embargo, no le puedo dar el atributo al sol de como hicieron en otras culturas, elevarlo al nivel de Dios. Solamente vendría siendo, por llamarlo así, como parte de todo lo que es la naturaleza. Él es parte de la naturaleza, yo soy parte de la naturaleza. Entonces, él es como una especie de hermano mayor que tiene la capacidad de proveer lo que yo en definitiva no soy. Lo único que estoy aquí es a expensas de él y a recibir todo lo que él me puede dar porque no le puedo otorgar nada. Y sin embargo podría creer que este es la única elemento de donde puedo recibir porque él es el proveedor de luz, de calor, de energía, de todas casi las cosas que están aquí en este planeta. Pero puedo percatarme de que no puedo solamente recibir energía de él porque entonces me saturaría, me haría daño, me quemaría, me degradaría, me consumiría. Por lo tanto, pasamos o hemos encontrado la manera de vivir en ciclos en el que pasamos del estado de estar en presencia de la luz del sol a estar en el estado nocturno donde ya no lo recibimos. Y si hiciéramos una metáfora, es como cuando aquella persona que va con un maestro y que recibe una gran cantidad de conocimiento, pero por más grande que sea este conocimiento, el alumno en algún momento tiene que decir basta, no puedo solamente estar recibiendo conocimiento, esto necesito hacer un proceso de digerir. Y así como hay día y así como hay luz y así como hay sol, también viene el momento de la noche, donde esta es otra propiedad de recibir, es otra capacidad de recibir, la capacidad de recibir el descanso, en el que puedo poner a disposición de otra entidad planetaria que está para nosotros, aquí en este caso, que está recibiendo la luz y la energía del sol y que nos la transmite, pero muchas veces reducida para poderla recibir sin que ésta nos consuma o sin que ésta nos degrade. Lo mismo nos pasa cuando somos niños. Cuando somos niños, el conocimiento que está en la naturaleza puede ser muy violento, puede ser muy peligroso, puede ser muy complicado, puede ser muy complejo. Pero nuestros padres son los primeros receptores
de el conocimiento que está en el entorno y lo adaptan y lo asimilan y lo reducen y hasta como lo hacen los pájaros, las aves con sus crías, lo regurgitan y se lo dan a sus crías de una manera disminuida para que solamente seas capaz de recibir en la proporción adecuada. Y de la misma manera en que los niños idealizan a sus proveedores, que son sus padres, su mamá, su papá, sus tíos, la gente que los quiere y los ve como si fueran lo máximo, también puede una persona llegar a creer que los efectos de la naturaleza son esas entidades máximas cuando en realidad no lo somos. Todos somos solamente hermanos mayores temporalmente, dando lo que temporalmente tenemos más que el que está enfrente de nosotros, que solamente temporalmente tiene menos. No sé si algo de aquí se entendió de lo que estábamos mencionando. ¿Alguien que nos quiera hacer algún comentario? ¿Todo está claro? ¿Todo bien? Ok. Entonces, hablábamos de que en este mundo existe solamente la capacidad de recibir, pero que nuestra mente está tratando todo el tiempo de ver más que solamente esto. Aunque todo solamente tiene la capacidad de recibir, esta capacidad de recibir dentro de la cábala se le llama pensamiento Aleph, o el pensamiento del uno, o de la única conocimiento, o de la única indicación, pues resulta que nuestra mente va a tratar de descomponerlo y va a decir, no, no es cierto, no solamente está la capacidad de recibir, también está la capacidad de otorgar. Entonces hay cosas que temporalmente tienen la capacidad de dar, no por sí, no por una capacidad que esté en sí misma, sino porque ha sido trabajada. ¿Esto qué quiere decir? Alguien que tiene la capacidad de dar en tu entorno, tiene esa capacidad porque lo que tiene es una capacidad de recibir más grande que tú. A ver si se entendió otra vez. Todo tiene la capacidad de recibir. Entonces, yo recibo, el de enfrente recibe, todos recibimos. Pero luego hay gente que parece que no es así, sino que parece ser que esas personas están ahí para dar. O hay situaciones que parecen ahí que están ahí para dar. Pero entonces, ¿qué son estas entidades que tienen la capacidad de dar? Solamente son entidades o seres o personas o lo que sean que temporalmente tienen más que lo que yo tengo. ¿Y por qué tienen esa capacidad? Porque de lo único que se han empeñado o se han buscado transformar es volverse en un recipiente más grande que yo. Al tener la capacidad de ser más grande que yo, como la jarra de agua, pues cuando yo vaya con mi pequeño vaso, ellos me van a poder otorgar de lo que ellos tienen. Pero no es porque en realidad esa agua brote de ellos, sino que fue suministrada en ellos porque tienen la capacidad de guardar o depositar una cantidad más grande de la que yo tengo. No sé si hay comentarios hasta aquí. Pero ¿qué factores llevan a esos escenarios, Guillermo? ¿Por qué unas entidades están para dar y otras para recibir? ¿Por qué? Por ejemplo, se me viene el caso de un atleta, ¿no? Entonces, si yo veo a un atleta y lo veo en la calle, lo saludo, le digo, hola, ¿cómo está, señor atleta? ¿Cómo le ha ido? Y le digo, ¿me podría hacer una demostración de sus capacidades? Y entonces veo que de repente me deja impresionado, ¿no? A lo mejor puede correr muy rápido, se puede parar de manos, no sé, un montón de cosas. Tiene una gran elasticidad, una fuerza sorprendente. Y si yo me comparo con él, pues a lo mejor me podría sentir mal y decir, pero ¿de dónde viene esta capacidad, no? O sea, parece que él tiene algo que brota de él, que es una propiedad intrínseca y que es más potente que yo. Pero si yo empiezo a platicar con él, si no es una persona muy egocéntrica, me va a decir, pues es que mira, yo todos los días me levanto temprano, como mi comida a ciertas horas. En los fines de semana no me desvelo. Todas las semanas a ciertas horas hago ejercicio. Y así me van dando una serie de cosas que yo digo,
wow, pues si me comparo con él, la verdad es que no estoy haciendo nada de eso. Así como decía en el Chavo del Ocho, me acordé ahorita, ¿no? Que le decía, no, pues así estudiando cualquiera, ¿no? La verdad es que todos tenemos la capacidad de aumentar nuestra capacidad de recibir. El problema es que no todos estamos dispuestos a llegar a ese punto. Entonces, a veces discutimos otra frase muy trillada que se le suele llamar la mejor versión de uno mismo, pero el punto es que esa versión de uno mismo realmente no existe porque somos un potencial de posibilidades que se pudieron haber llevado a cabo. De esta realidad que estamos viviendo en este momento, no estamos viviendo todas las posibilidades que se pudieran llevar a cabo, estamos viviendo una. Entonces yo solamente tengo el potencial de entre, no sé, 10 potenciales que tuviera, 100 potenciales que hubiera tenido, elegí uno por las condiciones en las que me desenvolví. Entonces yo ya tengo mi potencial. Ahora ese potencial de mí depende si lo quiero llevar a la mejor versión que puede ser él. Ahí sí no sé si se entiende, porque la mejor versión de mí mismo, eso sí no puedo lograrlo. Voy a ver si puedo llegar a la mejor versión de ese potencial, de uno que escogí, de 100 que tenía de posibilidades para llevar a cabo, escogí uno. Y de ese uno que escogí, ahora voy a ver si me quiero quedar en la fase básica, en una fase superior, o si lo quiero llevar al tope. Lo curioso es que este conocimiento nos dice que si lo tratas de llevar al tope, te va a llevar al mismo lugar. No sé si hay comentarios hasta aquí. No sé si se entendió. No sé si me di a entender también. Que a veces no es de que los demás entiendan, sino de que yo pueda explicarlo. A ver, pero allí es que, bueno, te voy a decir lo que me causa ahí confusión, Memo. Claro. Mencionabas esta palabra intrínseco, entonces yo la entendí, y corrígeme si estoy equivocado, que viene como una parte, digamos, como un talento desde que nace la entidad, ¿no? Entonces, no es, o sea, independientemente de que el atleta, ¿no? O el que quiere ser atleta, se puede esforzar mucho, pero su metabolismo o sus condiciones físicas nunca lo van a llevar a un atleta, pero el intrínseco, como viene con, digamos, con ciertas cualidades, se pone a practicar ya como un atleta, ¿no? Entonces está predispuesto. Eso a mí me genera mucha confusión por el detalle de determinismo y casualidad, ¿no? Sí, sí te trato de entender. Entonces, a veces uno, lo que pasa aquí es que tiene ciertas limitaciones que por más que se quiera esforzar, pues solamente va a llegar a un cierto lugar. No sé si es correcto. Y entonces, pues yo quiero llegar a lo mejor un poco más allá, pero pues lo que te trato de entender es que cómo le hago, ¿no? ¿Cómo puedo brincar esas barreras que me están limitando eh, debido a mi existencia, a mi vida, a mis condiciones en las que nací, etcétera? No sé si Ok, alguien... ok. ¿Sí? ¿Sí? Em, en este caso, pues lo que podría comentar que si yo quiero llevar a un punto de transformación de mi manera de vivir a otra nueva, si eso es lo que me estás preguntando, ¿cómo paso del estado A al B y no logro llegar a B? Mi recomendación sería el no tratar de llegar a B. Y yo creo que esa es la razón por la que muchas veces la gente cuando empiezan a quiere llegar a B, no puede llegar a B porque quiere llegar a B. Lo que primero que tendría que hacer es quitarme de la mente el tratar de llegar ahí. Y lo segundo que tendría que tratar de hacer es disfrutar de A. Entonces yo estoy en A porque no puedo brincar a B, bueno, disfruto de A. Y me meto más en A y conozco todo A y me empapo de A hasta que ya de plano sea tanto lo que hay en mí acerca de lo que es A que no me voy a dar cuenta que estoy en el nivel B.
No sé si alguien quiere hacer algún comentario, a lo mejor está ya demasiado abstracto lo que estoy diciendo, no tiene ningún sentido. Sí, todo claro. Bueno, esto me recordó un poco a lo del taoísmo. Bueno, muchas cosas. De la parte del yin y el yang, que son solamente percepciones de la mente. En realidad existe solamente en la mente humana, ¿no? No sé si eso era lo que estábamos tratando de comentarnos en lo del Cábala, de que hay de partes, ¿no? De que de su totalidad que pertenecen a la naturaleza, ¿no? El conjunto de los elementos no hace la totalidad, por así decirlo. Como lo pensaríamos como si fuera una ecuación aritmética, que la suma de todos los elementos nos va a dar el conjunto, no el todo. Ahí como cuando decías de la mano, nosotros somos pertenecientes a una naturaleza, a un todo, pero no necesariamente somos ese todo. Claro, eso es muy interesante lo que estás diciendo porque nos lo encontramos en el Tanaj en el Nuevo Testamento también viene mucho mencionado que fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador, que es lo que estás mencionando ahorita. Y el Creador tiene esta propiedad, ¿no? Él es el que conformó todo, en Él está la naturaleza o las cosas que reciben, todos los cuerpos y etcétera, y también en Él está la mente. Y él agarró todo lo que es materia y agarró la mente y los hizo bolita, los mezcló y sacó una cosa que se llaman los seres humanos. Entonces, desde ese punto de vista, lo que estamos mencionando aquí es que nosotros vendríamos a tener las mismas propiedades que él. También somos parte material, también somos parte mental y también somos parte creadora. También somos parte que puede definir un montón de cosas más. Lo interesante aquí es que a veces nos identificamos con cosas que nos separan de lo que es nuestra verdadera naturaleza. En lugar de darnos cuenta de que en realidad todo es una totalidad, lo que tratamos de hacer es una descomposición en partes que nos favorezcan para poder darle una interpretación a las cosas y desde ese punto de vista poderlas entender, que no tiene nada de malo. Es perfectamente lógico el realizar estos procesos. Nada más que parece que se nos hubiera olvidado y nos hubiéramos quedado con la descomposición y nunca llegamos de nuevo a hacer el proceso inverso, que es la integración o que sería el resultante, ¿no? Lo descompusimos para poder comprender la naturaleza, pero nos quedamos ahí, nos quedamos atorados en esa concepción del mundo. Y entonces empezamos a darle a todas las cosas por ahí atributos de ser, de tener la propiedad de recibir, y empezamos a identificar otras cosas y les dimos las propiedades de dar. Y no paramos ahí, sino que lo empezamos a descomponer en más partes. También le empezamos a dar capacidades favorables y desfavorables. Empezamos a ver las cosas como buenas y malas, porque no podíamos soportar el hecho de que la naturaleza tuviera cambios temporales. Ojo, esto es muy importante. Aquí entra la variable del tiempo. Entonces, lo que yo ahorita le llamo malo porque me está afectando en este momento. Pero si ustedes hacen una recapitulación de aquellas cosas que digan, ah, no, es que esto fue terrible, y se recuerdan de algo que para ustedes fue bastante angustioso. Bueno, sí, pero en un mes lo vas a ver así. Pasado un año lo vas a ver así. Pasado 10 años a lo mejor te vas a estar riendo de eso cuando lo cuentes. Y pasado, no sé, 30 años yo creo que vas a decir, ah, ya, ni para qué estarle dando vueltas a la situación. Además de que no solamente eso, sino que a lo mejor puedes aprender de ahí. Y entonces, si tú ya estás aprendiendo de una experiencia que no fue en su momento favorable, entonces te podrías volver a preguntar si en realidad era malo. Porque en un principio lo clasificaste así, pero eso quiere decir que es solamente una variable de la temporalidad. En el tiempo en el que estás, las situaciones que estás viviendo, las ves como algo con lo que no puedes lidiar, y por eso le das un atributo el cual no es. Pero esa es una propiedad de la mente, no es una propiedad de la naturaleza. La naturaleza no le va a dar propiedades a nada.
Ella solamente es y se acabó. No sé si hay algún comentario. Pues nada, que sí la naturaleza pues es y ya, ¿no? O sea, no hay favoritismo ni nada, solo es y también nos gobierna y gobierna todo. Y sí, sí, Marco. Ah, no, sí, pues es igual como, bueno, sí, que todo es por la parte de la percepción de la razón humana, ¿no? De la comprensión de que se empieza a clasificar todo para poderlo entender. Se le dan tributos antagónicos y protagónicos, ¿no? Sí, como el calor, el frío, ¿no? Entonces, pues sí, me llama la atención, pues sí, pues pero muy semejantes, ¿no? Muchos paralelismos que hay con lo que pues estuve estudiando del taoísmo. Y pues sí hablan de ese tercer punto de vista donde el yin y el yang solo existen en la mente, o sea, todo lo que es bueno o malo solo es parte de la mente y no parte de la naturaleza. La naturaleza como quiera es naturaleza. De hecho, hasta en el Tao de Jin, el Lao Tzu lo hace ver como que eso, la naturaleza, bueno, lo que le llaman Tao, es indiferente con todos los seres como si fuesen perros de paja. O sea, pues es como si hay una tormenta, pues no va a favorecer a nadie o sea, todo van a ser sucesos aleatorios, ¿no? O sea, como tal, nuestra concepción de justicia, pues digamos que es algo antinatura. Bueno, nomás era como un paréntesis. Sí, es muy interesante. De hecho, me recuerdo en las clases de Kung Fu que suele comenzar con saludo a los grandes maestros y que es en dirección, no sé, recuerdo si era hacia el este o hacia el norte, pero me imagino que tiene que ver con la señalización hacia lo que vienen siendo los astros. Y en este caso, no sé a qué se refiere específicamente con grandes maestros, pero yo pensaría en el Sol y la Luna, que son la representación de la dualidad de lo que nosotros conocemos como lo femenino y lo masculino. ¿Y por qué así? Porque pues nuestros padres, que son los elementos fundadores o creadores del, del núcleo en el que nosotros nos desempeñamos y vivimos, estaba conformado por esta dualidad y que a veces nos favorecían y que a veces no, que a veces eran agradables y a veces no, tenían las dos naturalezas y no podía estar todo el tiempo contento con mis papás, pero de todas maneras los quiero, no los puedo tampoco hacer a un lado. Entonces estas entidades eran benefactoras, tenían atributos de ser proveedores y también en otros momentos eran como estos lunas en la oscuridad en las que no veo nada y que no sé ni para dónde me llevan, y también eran como esos soles que me deslumbran y que me queman. Y no se queda ahí, sino que después de decir saludo de los grandes maestros, el saludo siempre es al profesor, que en este caso es el maestro instructor de la clase de Kung Fu, o bueno, de las otras artes marciales, me imagino que es exactamente lo mismo. Y entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Así como todos recibimos de los grandes maestros, el maestro que tenemos enfrente de nosotros, esa persona que es la que nos está transfiriendo ese conocimiento, es, es otro hermano mayor mío, y a su vez tengo que saludar a mis compañeros de la práctica, que son mis maestros, son mis otros maestros con los que si yo no voy y lidio con ellos, ¿con quién voy a practicar? Entonces, solamente es una cuestión de niveles, en donde algunos temporalmente tienen más y otros temporalmente tenemos menos, pero eso con el tiempo se nivela y todos vamos a llegar a estar en el mismo lugar en algún momento determinado, siempre y cuando queramos continuar en esa dirección. Aquí lo importante sería decir si esa dirección es para mí, porque a lo mejor si estoy en una clase de Kung Fu y eso no es lo mío, pues ahí que sí estoy haciendo, ¿no? No sé si hay algún comentario, algo que quisieran decir. Ok. Vamos a entrar un poquito más en esta parte que estamos mencionando. Entonces,
Eh, también en nuestro entorno, el poder comprender esto que estamos mencionando, así estas dualidades que estamos subdividiendo, se van a subdividir a su vez en más partes. O sea, se vienen dividiendo y dividiendo y dividiendo. Primero hablábamos de la luz y la vasija, que eran elementos que reciben y que otorgan, que también se llama, en la cábala se les llama como elementos de bondad y elementos de rigor, o la voluntad de dar y la voluntad de recibir. A su vez, también tiene otras connotaciones. Así como hay cosas que son de bondad, o sea, que me van a favorecer, que me van a cuidar, que van a ser cuidadosos y cálidos conmigo, también hay cosas que son rigurosas, limitantes, restrictivas, frías, delimitantes, y que no me van a permitir jugar el papel que yo quiera. Entonces vamos construyendo una concepción, una interpretación en pares. De esa misma manera voy a llegar a un nuevo concepto, que es el de libre albedrío y es el de destino. Resulta que si nosotros desconocemos las propiedades de la naturaleza, que no son otra cosa que las mismas propiedades de las relaciones entre los seres humanos, si yo me propongo crear unas interpretaciones de los seres humanos que no vengan de la mano de las mismas leyes de la naturaleza o que no se apliquen para allá, ejemplo de esto, las cuestiones sociales y políticas, si yo las deslindo y me genero las mías propias con las cuales voy a empezar a vivir creyéndome, o sea, yo me creo que la naturaleza produce seres, que estos seres son capaces de generar leyes en las cuales no se cumplen las mismas leyes de la naturaleza, está bien, pero lo vas a pagar. El punto de eso es que pierdes la capacidad de ver lo que se llama libre albedrío y entras en una nueva etapa que se le conoce destino. Cuando tú crees que te puedes autofabricar la manera de percibir el mundo en base a tu percepción y haciendo a un lado lo que sucede en tu entorno, está bien, pero eso tiene un costo, que es solamente vivir las condiciones de lo que sucede sin ser capaz de reacomodarlas, retomarlas, reestructurarlas y poder sacarles beneficio, y entonces solamente estoy sujeto a lo que venga y a lo que sea. No sé si hay algún comentario hasta aquí. En la actualidad existen muchísimas cosas que antes que empezarlas a criticar o a atacar o cosas así, no quiero que parezca que esa es mi intención, pero hemos incorporado un montón de situaciones que por las necesidades de cómo se va dando todo lo que hacemos, pues ha ido dando hincapié o ha ido dando lugar a que en este caso tengamos que hacer cosas que a veces nos sacan de esas leyes que le estoy llamando los atributos de la naturaleza, y empiezo a darle lugar a otras cosas que no lo son. Entonces, si tenemos la capacidad de llegar a otros niveles, etcétera, qué bueno que tengamos todas esas capacidades. Yo lo que cuestionaría nada más es si no estamos de casualidad haciendo un abuso, por ejemplo, de nuestro cuerpo, haciendo un abuso de lo que está en mi entorno, o no solamente un abuso, sino generando una indiferencia con respecto a mí o con respecto a los demás. Una frase muy popular en la actualidad, con la que va a estar muy en contra de la Kabbalah, va a ser una frase así como: mientras yo no le hago daño a nadie, entonces pues yo puedo hacer lo que yo quiero. En este caso estaría totalmente en contra este conocimiento y diría: no, porque si tú decides hacerte daño a ti, te vas a amargar tú. Y si tú te amargas, lo que vas a provocar es que tú le transfieras amargura hacia los demás, te guste o no te guste. Entonces, si yo hago un efecto de daño contra mí, ese daño no lo voy a poder parar. El daño que yo me genero a mí, aunque yo me autocensure creyéndome que yo no soy capaz de generar daño a los demás, dice este conocimiento, primero debes de saber que eso es falso. Porque al estarte haciendo daño a ti, lo único que vas a expresar hacia los demás van a ser expresiones de dolor. No sé si hay algún comentario.
No, sí, esto me parece muy profundo, Memo, que en primer lugar esto de el comportamiento de las leyes naturales, ahí está un detalle que me parece profundo, quién lo escribió, etcétera, y cómo llegó a la conclusión de que si no pasaban todos estos detalles es porque vivía en espacios sociales y colectivos acelerados. No sé de quién sea esta interpretación. Entonces, por ejemplo, eh, sí, ha habido mucho trabajo en ciencia, no en filosofía, sino en ciencia, donde demuestran algunos principios del comportamiento de leyes naturales, pero aún así hay otros principios que no se logran entender, porque son muy complejos de entenderlos, ¿no? Eh, entonces mi pregunta, Memo, es, ¿de quién es esta definición? Que cuando alguien no entiende los principios del comportamiento de las leyes naturales, y bueno, lo que menciona ahí, Memo. Eh, bueno, eso que está por ahí descrito lo escribí hace un rato, pero no podría decir que es una definición mía, porque pues es un conocimiento que vengo acumulando desde hace tiempo. Y no es el único canal de donde viene este conocimiento, ¿no? No solamente viene desde lo que vengo aprendiendo de la Cábala, ahorita que lo mencionas, pues este conocimiento, como decía Marco, también te lo encuentras en el taoísmo. O sea, no es una Bueno, sola... Dime, perdón. por ejemplo, la percepción hasta donde no son nada más cinco o seis los sentidos, ¿no? De percepción. Creo que hay Son como 20, no sé cuántos sí, son. algo así, ¿no? Y una parte de esa percepción es si no mal recuerdo, del campo magnético, ¿no? Entonces, yo sé que algunos animales tienen esa percepción innata, inerte, intrínseca desde el nacimiento, que les permite detectar el campo magnético y entonces así se orientan en el espacio y la profundidad del espacio y el cambio de forma en el tiempo. Entonces yo me pregunto, ¿qué humano, no sé si inconsciente o conscientemente, ha sentido esa percepción del campo magnético, ¿no? Entonces, si no entendemos, porque no lo percibimos, entonces la conclusión es que vivimos en, eh, vivimos en un espacio social y colectivo acelerado. Eso, pues hasta cierto modo en grandes ciudades, pues sí, o sea, se tendría que demostrar en casos generales, pero creo que es para todos los seres humanos, al menos que exista debate, ¿no? Pero entonces ahí es nuevamente, o sea, ¿a qué se refiere con leyes naturales? ¿A las que conocemos o hay unas leyes naturales a las que se menciona algo más allá que no conocemos, ¿no? Bueno, no sé cuánto tiempo me queda, voy a ver si puedo contestar esto. De lo que estaba recordando ahorita con lo que me mencionabas, es el caso que podemos encontrar en el texto del Éxodo, cuando habla acerca de lo que es el faraón y Moisés. Estas dos figuras antagónicas en ese texto que las podemos ver de una manera muy clara y muy interesante. Aquí la cuestión es por qué en esa historia, en esta narrativa, la entidad que se conoce como Jehová o Yahvé o como le quieran llamar o Dios, se le presenta a este personaje que se llama Moisés cuando no tenía para qué. Al que se le debió haber parecido era Faraón, porque Faraón era el que controlaba esta gran nación y que estaba en un super nivel de desarrollo y que tenía todo lo que ellos querían y que tenía abundancia y que tenía unos grandes edificios y que todos les tenían miedo. Entonces, si ellos eran imagínense aquí, ¿no? Si ellos eran la supernación, lo curioso es que un Dios que tiene el poder de hacer y deshacer todo lo que quiera, dice, no, no voy a venir con estos personajes que son los que tienen la supercivilización. No voy a venir con estos que tienen la tecnología para destruir, no voy a venir con estos con los que tienen el internet, no, no, todos esos no me importan. Voy a venir con este que lo que tiene de diferente es que me anda buscando y que tiene el deseo de cambiar su manera de vivir a una manera de otro tipo.
Y lo primero que topamos en esa historia es que cuando Moisés va con el faraón y le dice que viene en el nombre de Jehová, lo que le contesta faraón se ríe y le dice, ¿y quién es ese Jehová del que me estás hablando? Y dice, además, mira, tengo magos que me pueden hacer cualquier cosa que yo necesite, le contesta el faraón. O sea, le dice, no, no necesitamos ni siquiera de Dios, no sé de qué me vienes a hablar. Aquí lo interesante es qué tan parecido es esto con nuestra cultura actual, ¿no? Y si nosotros tenemos en nuestra sociedad, a nuestro alrededor, un montón de cosas, demasiadas, yo diría, que incluso están tomando el lugar de lo que debería ser la forma natural de vivir y que la estamos haciendo a un lado creyendo que podemos vivir de una manera mejor que como la naturaleza misma nos está tratando de proponer y podemos decirle a la naturaleza cómo se debe de vivir. Porque en mi criterio soy mejor, tengo más capacidad, mira, tengo internet o tengo, no sé, soy mejor que tú. Y creo que eso más bien es una señal de soberbia o de ego, no de superioridad ni de mejoría. No sé si alguien tiene algún comentario. Bueno, nada más ya para concluir. Pero entonces eso de leyes naturales no se refiere, por ejemplo, ya está esta ley de inercia, ley de leyes termodinámicas, no se refiere a eso, ¿no? Esas leyes son muy importantes, pero si las voy a utilizar para... Aquí el punto es para qué las quiero. Si las voy a utilizar para dar clases de eso, si las voy a utilizar para fabricar una máquina, si las voy a utilizar... Para eso no se refiere. Si las voy a Ok, era utilizar, lo que me causaba duda, ¿no? si las voy a utilizar esas mismas leyes para autocomprenderme a mí y para autocomprender a los que están en mi entorno, para ayudarme a mí y para ayudar a los que están en mi entorno, esto adquiere ya un nuevo nombre, se le llama libre albedrío. Y cuando lo hago para obtener un beneficio y nada más surtirme de manera egocéntrica y seguir proveyendo para mí a expensas de lo que pueda suceder, entonces se le llama destino, porque tiene una consecuencia. El vivir en base a las reglas del destino tiene sus propias reglas, de la misma manera en que vivir en base al libre albedrío tiene sus propias reglas. No sé si alguien tiene algún comentario. No, muchas gracias. Gracias, Memo.